Malaquías 4, 1 y 2. Así dice la palabra del Señor. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los aborrecerá, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Glorificamos el nombre del Señor. Con la ayuda y la gracia del Señor, voy a compartir en esta oportunidad el mensaje número 1809, titulado Destino natural de los soberbios. Destino natural de los soberbios. Decimos destino natural porque todas las cosas tienen un destino, un fin. Todas las cosas están inclinadas hacia un punto. Lo que está arriba, el destino es que baje. Nadie se queda arriba para siempre vivir arriba, sino que todo, dice una ley física, todo lo que sube, baja. Entonces, si usted tiene un canal y echa agua en la parte de arriba, el destino es la parte baja. Porque todas las cosas tienen su destino marcado. Destino es el lugar hacia donde naturalmente tiene que dirigirse. Toda persona, su destino es llegar a viejo. Anormal es que no llegue a viejo. O sea, toda aquella persona que llega a la ancianidad está cumpliendo su ciclo natural. Nace, crece, se desarrolla, envejece y muere. Lo antinatural es que por la mitad se interrumpa y no llegue a viejo. Pero lo natural es que llegue. Entonces, cada cosa tiene su destino natural. El que hace mal, su destino natural es castigo. El abusador que se la pasa molestando al más débil, abusando de los que tienen menos fuerza, su destino es que un día se va a encontrar con otro más abusador que él y lo va a poner a pagar toda la que él le hizo a los demás. Porque la Biblia dice que el que a hierro mata, a hierro muere. Entonces hoy queremos hablar del destino natural de los soberbios. A veces advertimos defectos que no sabemos siquiera que lo teníamos. A veces descubrimos faltas que tenemos, debilidades, que no sabíamos realmente que la teníamos. O no le dábamos la importancia que tiene. Porque a veces tenemos defectos que uno cree que al otro no le molestan. Pero es posible que estemos equivocados. Esos defectos van creando muro, pared, interrupción, que no nos dejan avanzar. Porque a veces no avanzamos en la vida y como que no sabemos la razón. Dice, pero aquel hace lo mismo que yo y él avanza y yo no. O comparamos dos personas, uno avanza y el otro no. Y es porque hay unos defectos que no lo dejan avanzar. Y esos defectos a veces, no solo que nos interrumpen el tránsito, sino que nos alejan de Dios. Hay defectos que nos alejan de Dios, que nos apartan de Dios y nos apartan a veces de la gente que amamos y de la gente que apreciamos. Eso ocurre con muchos defectos naturales humanos, pero hoy me voy a referir a uno.
la soberbia. ¿Qué es la soberbia? A veces usted piensa que un soberbio dice, no, eso no es nada. Eso es una paja que le cae a la leche. La primera definición que quiero presentar es, soberbio es aquel que tiene un apetito desordenado de ser preferido por encima de los demás. Qué cosa más chiquita, ¿verdad? Un instinto natural en esa persona, pero un instinto desordenado de ser preferido por los demás por encima de los otros. Y cuando eso no ocurre, está incómodo. Hay una reunión de amigos y llega alguien y no lo saludó a él primero, ya él se engurruña, se enoja. Nadie le ha hecho nada, aparentemente. Pero él se siente mal y está buscando la forma de escaparse de ahí, porque ya se siente que está fuera de grupo. Porque está acostumbrado, según sus apetencias, a que donde él llega lo aplaudan, lo admiren, le digan cosas bonitas, y que él sea el centro de atención del círculo. Esa es una definición de soberbia. Si usted conoce a alguien así, ore por esa persona. Al que quiere siempre ser el centro, el más importante, sin el cual no se pueden hacer las cosas. Se lo cree, porque hay gente que se lo cree de verdad. Es tanto lo que lo piensan que se lo llegan a creer. Otra definición es trastorno de personalidad que consiste en creerse superior. Un trastorno es un trastorno mental, es un trastorno psíquico, es un trastorno de personalidad. Creerse mejor que los demás. Uno piensa que esto está muy lejos de ser así, pero hay mucha gente así, que se creen superior y mejor. No solo en el área profesional. Porque a veces hay 2 médicos, 2 psicólogos, dos terapeutas, dos carpinteros, 2 ingenieros, y uno de los 2 es mejor. Pero hay una persona que se siente ser superior en todo. Y ya repito, si no le dan esa categoría, se siente incómodo, se siente mal, y no puede permanecer ahí. Es un trastorno porque no hay una sola razón que conscientemente me lleve a mí a pensar que soy mejor que el otro. Todo el que cree que es mejor que el otro tiene un trastorno mental. Todo el orgulloso está trastornado. Porque si usted lo somete al laboratorio, todos somos iguales. La misma cantidad de huesos, la misma cantidad de órganos, la misma cantidad de células, la misma cantidad de todo. A veces varía la cantidad de tejido. Unos son más gordos, otros son más flacos. Pero todos somos iguales. Eso es aquí abajo. Y si lo lleva delante de Dios, el Señor lo pone en la balanza y se queda parejito. Ni sube ni baja, porque pesan igualito los dos. Pero hay gente que tiene esa enfermedad, que se cree mejor que los demás. A veces uno piensa que eso es afuera, pero a veces ocurre dentro de la iglesia. A veces hay gente que ese demonio se le manifiesta dentro de la iglesia. Si usted se ha sentido tentado a creer mejor, a creerse mejor que los demás, o usted conoce a alguien, ore por usted y ore por esa persona. Y trate de resolver ese problema. El resultado de la soberbia es orgullo, pedantería y altivez. Usted sabe que las personas que son orgullosos también son pedantes. Como decía, o sea, personas que todo le molesta, todo le hiede, nada le huele. Porque nadie está a su nivel. ¿Qué hacen los demás con un soberbio? Le dejan el limpio. Ah, tú eres lo mejor, pues me quito de ahí. Y viene el otro que también se quita también. Y entonces el elemento se encuentra solo.
Nadie puede estar con él porque él es demasiado bueno. Él es demasiado grande. Él es demasiado importante. Entonces lo dejan. Él mismo crea un muro. Y luego se queja porque lo dejan solo. ¿Pero y quién lo aguanta? Dijo, no, todo es para ti. Tú eres el sol. Y nosotros somos pequeñas estrellas que giran en torno a ti. Entonces te dejamos solo para que sobrevivas solo. Porque nosotros lo que somos es molestia para ti. Y usted ve que caminan así. Como los alemanes, los nazis, que dicen, yo no estaba ahí, pero dicen que ellos miraban con el rabo del ojo, así, con esto aquí a los otros. Porque ellos eran lo máximo. Entonces hay gente que tiene ese problema. Son altivos. Y dice la Biblia muy claro. Antes de la caída viene la altivez. O sea que el punto anterior a la derrota, al desastre, al fracaso, es la altivez. Cuando usted llega tan alto, choca contra las nubes y se desploma. ¿Y sabe dónde lo encuentran? En el suelo. Explotado como un mamón maduro. Amigos y hermanos, esa es una enfermedad del alma. Es una enfermedad del alma que se desarrolla en cualquier espacio de la sociedad. Puede ser en la familia, puede ser en la iglesia. Hay personas que son soberbios en su propia familia. Hay personas que se enamoran de una mujer, pero son tan soberbios que luego la tratan como si fuera una cosa. A la familia la trata como que es una cosa, porque todos giran en torno a él. Es imposible bregar con una gente así, es una enfermedad. Pero no una enfermedad de un brazo, del cuerpo. Es una enfermedad del alma que se desarrolla en cualquier lugar y en cualquiera que se descuida. Porque hay gente que son como propensos a la altivez. Hay personas que no son orgullosos ni que usted lo obligue. Pero hay otros que por naturaleza se creen lo mejor del mundo. Entonces, ¿por qué debemos cuidarnos? Porque es una enfermedad primero. ¿Por qué debemos cuidarnos de la altivez? Porque la altivez o la soberbia tienen consecuencias dañinas. Y todo lo que hace daño, hay que apartarse de eso. Entonces la soberbia es dañina. El soberbio menosprecia al otro. Se tiene al menos al otro. Aún viendo que tiene más cualidades, más capacidades que él, se lo tiene al menos. Entonces, el soberbio generalmente vive solo. El soberbio se divorcia muchas veces, porque difícilmente encuentra pareja que esté a su nivel. Si es una mujer, no hay hombre para ella. Si es un hombre, no hay mujer para él. Todo el mundo le queda pequeño. Entonces es un peligro. En segundo lugar, el soberbio no socializa y rompe el equilibrio de la sociedad. Daña a la familia. Es como la red mala. Decían antes, que una red mala o una vaca mala echa a perder el ganado. Así decía la gente. Entonces, daña a la familia, daña a la iglesia, daña el ministerio, daña la política, lo daña todo. Los políticos que son demasiado soberbios, y la mayoría lo son, terminan solos. Porque la gente mientras le pueden dar algo está con ellos. Pero por puro amor nadie está con ellos. Porque son soberbios y creen que todos se lo ganan o que todos se lo merecen y que todo el mundo tiene que rendirle culto. Porque exige mucho y da poco. No comparte, no escucha,
a él hay que escucharlo. ¿Usted no conoce a nadie así? Lo felicito. Lo felicito si usted no conoce a nadie así. No escucha, no atiende a nadie, no le presta atención a nadie, pero a él todo el mundo tiene que atenderlo, porque él es lo máximo. El soberbio vive aislado y termina frustrado. Y muchos se pegan un tiro, se tiran del puente, porque no hayan cómo vivir solos. ¿Por qué ocurre esto? Fíjense, hay lugares donde como que se producen más soberbios que en otros. Yo he visto esto, por ejemplo, en la farándula, en los medios de comunicación, en las estrellas, porque hay gente que se cree estrella. Hace una cosa por 5 o 6 años y él cree que la hace mejor que todos los demás y él mismo se considera estrella. Tan pronto se considera estrella, usted ve que hasta el brillo de los ojos le cambia. Porque en la forma de mirar a los demás, usted ve que lo mira con desprecio. Como quien dice, este no sirve para nada, el que sirve soy yo. Y usted ve gente que se dan una importancia, que usted se pone a buscar con las reglas, a medirlo, a ver por dónde es que miren diferente y no tienen nada que no tenga el otro. Pero ellos se creen lo máximo. Todos son gananciosos de alfombra roja. Y todos tienen el mejor traje. Y todos tienen el mejor léxico. Y todos tienen la mayor cantidad de seguidores. Y estas redes sociales le ha venido como anillo al dedo a los soberbios. Porque crean situaciones para crear seguidores. Hacen un daño para que lo sigan, para que lo mencionen. Porque su necesidad es ser tomado en cuenta. Y quiero, si alguno de ellos me está escuchando, que sepa que no vale ni un centavo más, ni un centavo menos que tu prójimo. Somos exactamente iguales. Pero ¿por qué ocurre esto? Bueno, ese tipo de gente, que generalmente, la mayoría de las veces, viene de abajo, pero que quieren olvidar su origen. No quiere que se lo mencione. A usted le habrá pasado muchas veces, porque a mí me ha pasado centenar de veces. Hay personas que por misericordia de Dios llegan al estrellato, llegan a ciertas posiciones de altura social o económica, porque a veces una cosa no tiene que ver con la otra. A veces hay personas que lo único que tienen es dinero, pero le falta todo lo demás. Y hay otros que lo único que no tienen es dinero, pero tienen todo lo demás. Entonces hay personas que vienen de abajo, y por misericordia de Dios, Dios lo levanta, y me refiero a la iglesia y a la sociedad. No importa, en el aspecto social es lo mismo. Y usted que lo conoce desde pequeño, y que sabe cómo se crió, lo encuentra en una reunión de cierto nivel, y él no se acuerda de usted. ¿Sabe por qué no lo recuerda él a usted? Porque usted puede descubrir su origen. Porque usted sabe quién es él o ella. Y a esa persona le molesta que lo conozcan. Porque por si acaso puede soltar algo que yo he negado toda la vida. El soberbio vive con dificultad, definitivamente. Olvidan su origen y por supuesto olvidan su destino, que es el destino común de todo lo material, la muerte. La soberbia tiene poder maligno. La soberbia es la raíz y es la semilla de otros pecados. Porque no solamente se queda en orgullo, en altivez, en soberbia, sino que a eso se le agregan otras coronitas, otros adornos. Porque el soberbio muchas veces miente para mantener su nivel para hacerse creer lo que no es. Entonces miente. Pero tú no, por ejemplo, usted lo encuentra en Columbia University o en Harvard
o en una universidad extranjera, fuera de aquí en Europa. ¿Pero dónde estudió? Era en la escuela tal de un barrio de Santo Domingo. No voy a mencionar ninguno para no discriminar. Pero de un barrio de nuestro país, él estudió. Y usted que lo conoce porque estudiaron juntos ahí, se encuentra con él allá en París o en Nueva York o donde sea, y cuando él lo ve a usted se asusta. Porque él no quiere recordarse quién es él. Aleluya. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Mentir. Y si usted le pregunta, pero tú no eres fulano. No, te parece que está equivocado. Pero tu mamá no es fulano y tu papá. Le dije que usted está equivocado. Está mintiendo. Pero eso es para mantener su nivel. Hermano, la soberbia fue la base de la tentación. El que quiere a toda costa llegar a ser grande, hace cualquier cosa para conseguirlo. Satanás le dijo a la primera pareja, si comen de ese árbol, serán como dioses. Ellos se lo creyeron. Ellos creyeron que iban a saltar de nivel, iban a dejar de ser humanos para convertirse en dioses. Obedecieron a Satanás y comieron del árbol. Entonces eso mismo le pasa a la sociedad de hoy. Quieren llegar a ser tan grande, quieren llegar a ser a niveles que no le tocan, porque quieren ser dioses. Entonces cometen errores. ¿Qué es ser dioses ahora? Tener dinero, tener fama y conseguir lo que le da la gana. Para un hombre de calle, de mundo, tener dinero, tener buena montura y conseguirse todas las mujeres que él quiera. Eso es ser dioses. Una mujer, bueno, pudiera ser algo parecido, pero se inclina más por la joya, por el estatus, por el dinero, por la buena ropa, por los buenos viajes, por los buenos paseos, por los buenos yates. Entonces hace lo que Dios dijo, no hagas esto porque Él sabe que si come de eso será como Dios. Entonces usted muerde el anzuelo. Eso es lo que está pasando con la droga. ¿Por qué tanta gente joven se mete a narcotraficante? Porque el diablo le ha vendido que es la única manera de llegar a ser dioses, a tener dinero. Porque el que tiene dinero en este mundo es un dios. Puede ser el rastrero que sea, puede ser el perverso que sea, puede ser el tigre que sea, puede ser el malandrín que sea, pero si tiene dinero, lo respetan. Y lo invitan a reuniones de alta alcurnia. Y lo invitan a reuniones sociales, lo invitan a paseos y visitan su casa. ¿Por qué don o doña? ¿Por qué es don? Porque tiene dinero. No averiguan cómo lo consiguió. No averiguan que cuando tenía 20 años comía en los zafacones y a los 25 años es multimillonario. Dice, ¿cómo fue esto? No averiguan. Lo importante es que tenga dinero. Ese es el mundo. Esos son los dioses de hoy. Entonces se llenan de soberbia porque tienen la cabeza vacía. La materia gris se puso blanca. Y en el cerebro lo que hay es basura. Lo único que tienen es lo que sus ojos ven. Entonces la soberbia los inunda. Porque se creen ser lo que no son ni nunca llegarán a ser. Entonces ese tipo de gente soberbio desafía a Dios. No, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Dios no tiene que meterse conmigo. Se rebela contra Dios. Porque como su mente es tan estrecha, no desarrolló su intelecto, no piensa de aquí a 2 metros, sino que se cree que Él es lo máximo, o no lo máximo, lo único. Entonces se rebela contra Dios. Como que ya yo puedo vivir sin Dios. Como que ya yo no necesito a Dios. Como que ya todo lo que yo necesitara lo tengo. La soberbia es la raíz, la semilla de todos los demás pecados. Serán como dioses y no necesitarán a Dios, le dijo Satanás.
Personalmente creo que es el pecado, la soberbia, es el pecado que está creciendo con mayor celeridad en la época posmoderna, en nuestra época. Hoy la ciencia está desafiando a Dios. Y uno de los ejemplos más fehacientes, más fácil de entender, es la tecnología. La tecnología y todo lo que se le agrega al amplio desarrollo tecnológico de nuestra sociedad. Los hombres están creyendo firmemente que van a sustituir a Dios. Están creyendo que van a poder vivir, crear alimentos, crear agua, crear seres humanos. Porque la fábrica que Dios hizo, a ellos no le interesa. La fórmula divina de la procreación, ellos la encuentran desfasado, anacrónico, obsoleto, pasado de moda. Tenemos que crear un ser perfecto, que no tenga enfermedades, y todos los genes defectuosos lo eliminamos. La tecnología pretende sustituir a Dios. La sociedad desafía a Dios y lo desafía en su conducta sexual. Dios creó hombre y mujer, y Dios permite que haya placer en la unión de hombre y mujer, porque Dios da una orden y da y provee los mecanismos para que se cumpla esa orden. Si Dios le dice a la primera pareja, henchíos y multiplicaos, o sea, multiplíquense en la tierra, porque eran dos, un hombre y una mujer, y le dice multiplíquense, y no le pone el deseo sexual, todavía hubieran dos personas en la tierra. ¿Por qué el hombre acude a cumplir el mandato de Dios? Porque él mismo lo necesita. Cuando él siente el deseo, es como el caballo cuando alcanza a ver una yegua. Relincha. ¿Por qué? Porque eso está en él. Dios le dijo al hombre que tenía que comer para sostener su cuerpo. Si Dios le dice al hombre que tiene que comer para sostener este cuerpo que es templo de él, el hombre dice, no me da la gana de comer. Pero Dios le puso el hambre. El hombre no come porque Dios le dijo que coma. El hombre come porque le da hambre. El hombre no le gusta a la mujer porque él decidió gustarle. El hombre le gusta a las mujeres porque Dios puso en él que le gusten las mujeres, para que cumplan el propósito escrito. Pero ¿qué está pasando ahora? Ahora lo que quieren es crear unos seres que no sientan ese placer, que no sientan ese deseo, que le dé lo mismo mujer con mujer, hombre con hombre, que son dos máquinas, dos cosas, que no hay afecto natural. Y por eso que están tratando con la ideología de género de cambiar, desmontar todo lo que Dios ha creado. Porque ellos necesitan crear a su propia imagen y semejanza. Todo eso, hermanos, y muchísimas cosas más, identifican la soberbia. La soberbia ya que va más allá del ámbito humano para traspasar a la relación con Dios. Es que el hombre está llegando a creerse que puede vivir sin Dios. Y quiere demostrar que puede vivir sin Dios. Y cada año que pasa, esto se va identificando con mayor claridad. Ahora, ¿cuál es la respuesta bíblica? ¿Qué dice el Señor sobre la soberbia? Oseas 5:5 y 7:10. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel tropezará en su pecado y Judá tropezará con ellos. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron. La soberbia llevó al pueblo de Israel a creer que podía prescindir de Dios. Y esto conduce a la desobediencia. Cuando la soberbia llega a mi alma, a tu alma, tú llegas a entender que tú puedes valerte solo, que no hay que orar, no hay que pedir oración,
No hay que esperar que Dios lo haga. ¿Por qué hay que esperar que Dios lo haga si yo puedo hacerlo? Eso le pasó a Israel. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel, después de 2 o 3 victorias, llegó a creerse que no tenía necesariamente que obedecer a Dios. Y Dios lo soltó en banda. Entonces le dice, Israel tropezará en su pecado y Judá tropezará con ellos. Israel tropezó tanto que todavía está tropezando. Todavía Israel está bajo el castigo divino por su pecado. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y ni así se vuelven a Jehová, su Dios, ni lo buscan. Usted va a Israel ahora y lo menos que usted encuentra es gente que quiera servirle a Dios. Y prohíben hablar de Jesucristo. Israel está rebelde totalmente. Uno ama a Israel porque por encima de su rebeldía es el pueblo de Dios. Hay cosas que nosotros no la entendemos, pero son así. Dios lo ha dicho y en su momento dice todo Israel despertará. Eso está por llegar. Pero en este momento Israel no quiere saber de Dios. Con todo y ver la bendición de Dios sobre ellos, ellos se la adjudican a su ciencia. Tienen más ciencia que nadie. Pero ellos no entienden que eso se lo ha dado Dios. Que esa es la bendición de Abraham. Bendeciré tu descendencia por toda la faz de la tierra. Bendito el nombre del Señor. El salmista David descubrió el peligro de la soberbia. Y oiga lo que dice en el Salmo 19:13, hablando en una oración. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro. Preserva a tu siervo de las soberbias. Que yo nunca vaya a creerme que soy algo. Que nunca en la vida yo vaya a pasar por mi mente que puedo valerme solo. Cuídame, Dios mío, de la soberbia. Porque el hombre es débil y es dado al orgullo, a la autosuficiencia. Desde que hace 2 o 3 cositas, ya cree que la puede hacer todas. Y entonces Dios le permite que choque contra el témpano de hielo, como le ocurrió al Titanic. Cuando el hombre creyó que había hecho el barco indestructible. Fue hace como 100 años. Menos de 100. Un barco que no lo hunde. Dicen que llegaron a decir, ese barco, ese transatlántico no lo hunde ni Dios. Y salen con todo su orgullo a exhibirse en los océanos. El lujo era inimaginable. Y la clase de gente que iba eran la crema, lo mejor de la sociedad, de los principales países. A darse el gustazo de ser los primeros en andar, el primer viaje de ese Titanic. No llegó a donde iba, hermano. Un témpano de hielo que no pudo detectar el Titanic y que no tuvo manera de evitarlo. No se sabe si ese hielo estaba ahí o se creó solo, rápido. El tema es que el Titanic chocó de frente y murieron la mayoría de las personas. Y se acabó el cuento del Titanic. Eso no solo le ha pasado a ese barco, le ha pasado a estrellas de Hollywood, a grandes artistas, que cuando se han visto en el estrellato y que el mundo entero los proclama, se han proclamado que no necesitan a Dios. Y desde arriba le pasa lo mismo que le pasó a Satanás. Lo derriban hacia abajo. Entonces dice el salmista, preserva a tu siervo de la soberbia, para que entonces yo sea íntegro. O sea, nadie es íntegro si es orgulloso.
Nadie es realmente honesto si es soberbio. Porque cuando algo trate de tocarle, ahí mismo se revela quién es. Pero hay una advertencia en Isaías 2, 10 y 12. Dice Dios: métete en la peña, escóndete del polvo, de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos de los hombres será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y todo altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. A veces la gente cree que los soberbios son solamente los ricos. Hay ricos humildes y hay pobres soberbios y altivos. Hay pobres que son más delicados, hermano, que un vidrio de Belén. Pregúntele a Belén. Hay pobres que creen que son la última copa del desierto. Y hay ricos que saben que nacieron un día y se van a morir otro día. Entonces, esto no va con la posición económica. Aunque se da más en la posición económica holgada, el altivo y el soberbio, que en la clase humilde. Pero hay personas que no son humildes, sino humillados. Como no tienen en qué caerse muertos y viven de manera completamente paupérrima, aparentemente tienen una vida de humildad. Eso es como que lo tienen pisado. Ay, si lo sueltan. Porque ese tipo de gente muchas veces discrimina hasta los que viven al lado de él. Y se cree mejor que el otro. Entonces, cualquiera que sea el tipo de persona que sea soberbio, dice que vendrá, el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo enaltecido, y será abatido, aplastado. Hay ejemplos y testimonios. Es muy difícil hablar de este tema, de la soberbia, y no recordar al campeón de la soberbia, que muchos de ustedes ya saben quién es. Los que pretenden vivir de espaldas a Dios deberían dar un repaso a la historia de Nabucodonosor. Yo pienso que él fue el campeón de los soberbios. Por ejemplo, en Daniel capítulo 4, versículo 37, vemos solamente la conclusión de un rey que tenía el mundo a sus pies. El mundo literalmente. Era el imperio más importante del tiempo. Todos los demás reinos le rendían culto a él. Y un día él se para en los balcones de su enorme palacio, una parte de oro, otra parte de diamante, de cristal. Y se para, y se regodea. Y se observa a él mismo, en los cristales que tenía. Y se dio cuenta lo grande que era él. Lo bello que era él. Irrepetible. Y entonces él mismo decía, yo soy lo máximo. Y decía, pero toda esta gloria la hizo Nabucodonosor. Toda esta es mi gloria. Y se burló de los demás. Y nadie valía nada para él. Y un día Dios se le apareció y le hizo una pregunta. ¿A ti es que te llaman el rey? Es una forma como de ignorarlo. Eso es lo que más le pica a un soberbio. A un soberbio que cree que tiene el mundo a sus pies. Y usted llega y usted dice que usted no lo conoce. ¡Ay! El Señor le dio donde le duele a un rey que hasta el gato lo conoce por su nombre y apellido. Dios le dice, a ti es que te llaman Nabucodonosor. Mira, se acabó tu zafra, varón. Ya tú terminó tu reino, ¿eh? Así que prepárate que es para abajo que va. Ay, si el Señor me le hiciera eso a cierta gente. Ay, gloria a Dios.
Eso se da mucho en la sociedad cualquiera, también en la dominicana. Hay gente que cree que no le pueden topar, que ni la brisa le puede topar. Entonces un día, Dios lo golpeó, le dio una enfermedad rara, y dice, te voy a mandar por 7 tiempos para el monte, para que coma hierba como los animales. Y allá tú conocerás quién es el grande. Y le dio una enfermedad rara. Eso es historia, eso no es leyenda. Eso está en la Biblia, está en los libros de historia. Eso está en la arqueología. 7 años comiendo hierba como un animal, viviendo en la soledad, hasta que llegó un día en que él reflexionó y descubrió que él no es nadie. Y dice él mismo, el versículo 37 del capítulo 4 de Daniel, después que le pasaron todo ese proceso, entonces él reflexiona y dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Ahora, y sigue diciendo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Quién lo está diciendo? El campeón de la soberbia. Ese flu, ese traje, ese pantalón, esa falda, le queda bien a cualquiera. A cualquiera que se crea más de lo que Dios hizo. Ahora yo reconozco y engrandezco al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y grandes. Y él da unos consejos también acerca de que debemos humillarnos ante Dios antes que sea muy tarde. Entonces es un peligro la soberbia, porque a Dios como que le molestan unos pecados más que otros. Pienso yo, eso no es una doctrina, pero yo pienso, a la luz de lo que uno aprende en la Biblia, como que hay pecados que Dios como que los soporta un poquito más que otros. Entonces la soberbia parece como que es el pecado que Dios menos soporta. Dios, de que ve a una persona que se cree lo que no es, le da un tablazo para que ruede, para que lama el polvo de la tierra y sepa que por encima de Dios nada ni nadie. Somos polvo y volveremos al polvo. Dios se enfrenta a los soberbios. Dice Santiago el apóstol 4:6. Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El humilde, cuando está apretado, se lo dice a su familia, se lo dice a su vecino, se lo dice a sus amigos, oren por mí, tengo esta necesidad, tengo este problema. El soberbio dice, no, yo no tengo nada. No, eso es mentira, esa gente cree eso, no, yo estoy bien. Y el cáncer comiéndoselo por dentro. Entonces dice aquí que a esos soberbios Dios los resiste. Dios los enfrenta. Ah, tú eres grande. Vamos a ver si es verdad que tú eres grande. ¿Te se acuerdan antes cuando echaban pulso? Vamos a echar un pulso, varón, a ver si es verdad que tú eres grande. Ponte ahí, siéntate. Yo te voy a enseñar quién es el grande. El humilde busca la ayuda de Dios. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. El humilde reconoce que no puede. El humilde sabe que hay un Dios que lo espera y que lo ama y que lo quiere ayudar. El soberbio dice, yo puedo valerme solo. A mí que nadie me ayude. Para luego, si logra vencer, decir que lo hizo solo. Sin embargo, este consejito le queda muy bien. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El que va con humildad delante de Dios a buscar su ayuda, Dios lo espera con los brazos abiertos.
Porque va derechito como un alemán, haciéndose el que no está sufriendo. Dios lo que hace es que lo resiste, lo enfrenta y lo deja que se rasque con sus propias uñas. Bendito el nombre del Señor. Y dice Malaquías trae una sentencia muy fuerte. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como brasas que alimentan el fuego. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová, y no les dejará ni raíz ni rama. Si usted nota estos dos versículos, se dará cuenta que para Dios el primer pecado es la soberbia. No menciona otro pecado. Fíjese, porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todo lo que hacen maldad. O sea, lo que hacen maldad, la maldad cubre todos los demás pecados, pero a los soberbios los saca aparte. Porque la soberbia parece que es un pecado capital. Todos los soberbios y todos los demás que hacen maldad, Dios lo va a enfrentar. Y en aquel día serán como leña para el fuego. Vendrá el fuego de la ira de Dios y los abrazará, ha dicho Jehová. Mas a ustedes los que temen mi nombre, ustedes los humildes, los que se arreglan, los que se la buscan con Dios, a ustedes les nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Está diciéndonos el Señor, hermano, que mientras hay un castigo determinado para el orgulloso, el altivo, el soberbio, hay una apertura de gracia para los humildes. Y eso está hablando del alma, porque la soberbia es asunto del alma. Es una enfermedad del alma. Hay gente que tiene esa enfermedad adentro. Y esa enfermedad solo la sana Dios. Pero oiga bien, la sana Dios con el concurso de nosotros. Por eso cuando uno tiene un encuentro verdadero con el Señor, su carácter cambia. Su carácter que era grosero, altivo, pedante, orgulloso, vanidoso, que antes era insoportable, porque un pedante de esto es insoportable, usted mejor le deja la silla al lado y no se sienta con él, porque todo lo que habla es a favor de él, y testificando a favor de él, y todo lo que él hace es lo máximo, y él todo lo sabe, y nadie le gana una partida de nada. Usted se va sintiendo chiquito, hasta que usted se desaparece y lo deja solo. El Señor no soporta a los soberbios, pero a los humildes le abre los brazos. Entonces, cuando nosotros nos vayamos a acercar a Dios, tenemos que hacerlo con humildad, porque es la única manera de llegar a Dios. Hermano, amigo, usted no puede hacer nada. Nosotros no podemos hacer nada sin la gracia de Dios. Todo lo que hacemos y hemos hecho y haremos es por la misericordia de Dios. La humanidad fue conducida al primer acto de soberbia por Satanás. Y por eso la humanidad peca en abierto desafío a Dios. Por eso todo lo que el mundo quiere hacer es precisamente lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. La última expresión de soberbia también está protagonizada por Satanás y será aplastada. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 y 15, dice así: y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 15.
Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dase. Eso es todo. Abren el libro de la vida y el que no está escrito en ese libro, por millones de dólares que tenga, no va para ningún lado. Ese va para el otro lado. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Usted busca estos capítulos de Apocalipsis, usted va a encontrar cómo los grandes, los capitanes, los reyes, los gobernantes, al unísono hacen un coro de lamento y están gritándole al Altísimo que los cubra y que le evite la ira de aquel que viene. Pero ahora se le está anunciando a la gente que se arrepienta y no le hace caso. Ahora la gente cree que con su dinero, con su ciencia, va a resolver todos los problemas. ¿Cuántos problemas han resuelto? Lo complican. Cuando tratan de resolver un problema, lo que hace es que lo multiplican. Ah, no, que la educación va a resolver todos los problemas. Algunos. ¿Qué es peor, un criminal educado o un criminal bruto? Es mejor un criminal bruto, hermano, porque tiene menos capacidad para hacer daño. Pero tú sabes, un hombre con la mente desarrollada y con un corazón endemoniado. Entonces, lo importante es la parte espiritual. Dios resiste a los soberbios. Y dice la Biblia que el destino de los soberbios será el lago de fuego. ¿Por qué? Porque a otro lugar no pueden ir. El destino natural de los soberbios es el lago de fuego, el infierno ardiente. O lo va a llevar Dios para el cielo, para que se crean que están allá por su linda cara, o porque ellos se lo ganaron, o porque ellos lo compraron, o porque ellos tuvieron la inteligencia de fabricarlo. No, al soberbio usted le da una bendición y cree que usted lo que hizo fue reconocer su grandeza delante de usted. No agradece, porque no se humilla. El pobre, el sencillo, el humilde de corazón, cualquier cosa que usted le da se lo agradece. El destino natural de los soberbios es el lago de fuego ardiente. Así que si usted quiere ir a ese lugar, siga el camino de los soberbios. Que Dios tenga misericordia. Un aplauso al Señor. Querido amigo, acabas de escuchar el mensaje de la palabra de Dios y Dios habló a tu corazón. Si quieres comenzar una vida nueva, entrégale tu vida a Cristo, tu corazón. Repite conmigo esta breve oración. Amado Dios, te adoro y te alabo y te agradezco haberme hablado al corazón. Señor, reconozco haber pecado contra ti. Hoy me arrepiento, te pido perdón. Te entrego mi corazón y acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si lo hiciste de corazón, busca una iglesia cristiana evangélica y asiste a los cultos. Y todos los días lee la Biblia y habla con Dios en oración. Y allá en el cielo nos veremos. Dios te bendiga. Pues en el nombre del Señor abrimos nuestras Biblias en el capítulo 11 de Evangelio de Mateo, versículos 16 al 19. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: tocamos flauta y no bailasteis, endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Amén. Gracias al Señor. Vamos a hablar la palabra de Dios con el tema: la necedad
humana y sus consecuencias. Está marcado con el número 1845. Necedad humana y sus consecuencias. Yo no sé si usted conoce algún necio. Yo no sé si alguien alrededor de usted ha demostrado ser un necio y cómo lo ha afectado a usted la necedad de esa persona. ¿Cuántos necios habrá? Porque ¿por qué hablar de los necios? Porque eso como que no tiene importancia, ¿verdad? Deja a los necios tranquilos, que vivan su vida y tú vive la tuya. No, hay que hablar de los necios. ¿Sabe por qué? Porque la necedad es la causa posiblemente de la mayoría de los males temporales y eternos. La necedad afecta nuestra estancia aquí en la tierra y afecta negativamente el futuro. Por eso tenemos que hablar de los necios. ¿Y por qué hay más necios que lo que podamos imaginar? Porque la gente parece que se lo encuentra más cómodo ser necio que ser sabio. Usted sabe que lo contrario de necio es sabio. El necio no piensa, el sabio piensa. Y por eso lo contrario a necio es sabio. ¿Qué es un necio? Fíjese, lo primero es que el necio está en todas partes. A lo mejor al lado suyo ahora mismo hay un necio sentado. El necio está en todas partes. Mire, está en la casa, está en el trabajo, está en la iglesia, está en la política, está en la familia, en su hogar, en la escuela, en la universidad. En todas partes hay necio. ¿Qué es un necio? Uno que cree que lo sabe todo. Mire a ver si usted no conoce a alguien que cree que se lo sabe todo. Porque necio es ignorante. El ignorante es el que más sabe. La persona que ha estudiado mucho y que se ha cultivado mucho, ha llegado a descubrir que le falta más por saber que lo que sabe. Pero el que sabe poco o nada, cree que lo sabe todo. Entonces es un necio. No sabe ni lo que, fíjese, ignorante porque cree que sabe todo lo sabe todo. Pero no sabe ni hace lo que debe. O sea, lo que le toca hacer, si es que lo sabe, no lo hace. Y a lo mejor es que no lo sabe. Y hace lo que no le conviene y lo que no debe. El necio no escucha consejo. Imagínate, ¿de quién va a escuchar consejo? Si él sabe más que todo. ¿A quién le va a preguntar? Él sabe más que todo, entonces no va a perder su tiempo preguntando. El necio es terco, arrevesado, porfiado, torpe, obtuso, imprudente, negativo. Eso es necedad, todo eso y más. Es muy fea la semejanza. Pero el necio se parece al animal. Y no a cualquier animal. Al burro. Usted sabe que dicen que el animal más bruto es el burro. No sea burro, le dicen a la gente, a los muchachos. Entonces el necio es una persona privado de sabiduría, que no analiza, no piensa, actúa. Esa partecita ahí, usted la analiza y se da cuenta que la mayoría de las personas la ha cometido. Actuar sin pensar. Cuando usted compró la casa que compró, lo pensó. Cuando usted inventó el viaje que tenía, lo pensó. Cuando usted decidió casarse con esa persona, lo pensó.
Si la gente pensara correctamente, las cárceles estuvieran vacías y tuvieran mucho menos clientes la funeraria. Pero gracias a los necios hay muchos abogados que viven. Aleluya. Porque los necios le dan trabajo a los abogados. Porque cometen tantos errores que luego hay que buscar un facultativo para que lo ayude a salir del embrollo donde se ha metido. Un hombre que tiene hijos en cada esquina no es un necio. Un hombre que tiene dinero y como tiene dinero abusa de su fortuna y dice, yo tengo que darme la buena vida. Ahora, ¿qué es la buena vida para él? Tiene 40 o 50 años, buscarse muchachita de 20, 25. Esa es la buena vida. Amanecer en una discoteca, esa es la buena vida. Pero no piensa en las consecuencias de esa buena vida, que debe quitarle el adjetivo de buena vida. Piensa que el mundo no se va a acabar nunca. Piensa o no piensa, sino que actúa como que la salud y la juventud son eternas. Dice la gente, después del palo dado ni Dios lo quita. Yo creo que Dios lo quita, pero eso es lo que la gente dice. Después del palo dado ni Dios lo quita. Porque hay gente que se van llevando de la corriente y hacen cosas y después tú lo ves con la mano en la cabeza. ¿Qué fue lo que hice? Piensa antes de actuar. Piensa antes de hablar. Piensa antes de negociar y te vas a economizar muchísimo problema. Pensar es analizar, estudiar el caso, los pros y los contras. ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Cuáles pueden ser los resultados de esa decisión? ¿Me conviene? ¿Tengo yo menudo para devolver el lío que voy a formar cuando esos muchachos crezcan y empiece cada uno a pedir lo suyo? Porque hay veces que hay hombres que mueren y dejan una fortuna, pero tienen 4 familias. Y esos muchachos son hijos de él y heredan igual. Pero las mamás no son la misma. Entonces cada una quiere aprovechar la mayor parte. Y se forma ese lío que a veces hasta muertos han habido. Por causa de un solo necio. Ese necio, porque un necio quema un país. Uno solo. Porque el necio es hábil, engañando a los demás, haciéndolo creer que no es necio. Como no escucha consejo, él hace cualquier cosa. Por eso le decimos siempre a los jóvenes, a los adolescentes. Hay un proverbio muy viejo. Dice, el que se lleva de consejo, muere de viejo. Quiere decir que el que no oye consejo, muere joven. ¿Por qué muere joven? Porque comete muchos errores que pudo habérselo economizado si hubiera escuchado consejo. Tu mamá, mi querida jovencita, señorita, tu mamá ha vivido más que tú. Y si ella no ha tenido muchas experiencias amargas, ha conocido muchas personas con experiencias amargas. Y cuando ella abre la boca y te da un consejo, aunque no te guste, préstale atención, analízalo. Y si quiere, un día tú le preguntas a tu madre, mami, ¿y por qué tú me dijiste tal cosa? Y la mamá le va a decir, mira, mija, en tal fecha, en tal lugar, había una situación así. Y se funcionó así y salió así. Entonces tú lo que quieres es que yo me economice el problema que tuvo aquel. Eso mismo es. Eso mismo hace el papá con el hijo. El hombre ha tenido todos los tropezones del mundo. Ha caído preso, ha perdido dinero, de todo lo malo le ha pasado. Por cabeza dura. Entonces ya él se arregló. Porque la gente muchas veces después de los 50 comienza a reflexionar y a decir, bueno, yo he hecho muchas cosas negativas, déjame ahora enderezarme. Y empieza a enderezarse. Pero el muchacho que tiene 20, que es su hijo, no ha visto todo lo que le ha pasado a él. Entonces él tiene que sentarse a contarle
A mí me pasó esto y esto, estuve preso, me dieron muchísimo palo en una situación, me dejaron sin dinero, me quitaron el carro en una discoteca porque me emborraché y a medianoche con una mujer y vino el amigo de esa mujer que tiene un nombre, el amigo de esa mujer vino y me quitaron hasta la pistola que yo usaba, me la quitaron. Entonces el muchacho abre los ojos si quiere, porque a veces el hijo es más necio que el papá. Que Dios tenga misericordia. Hay referencias bíblicas, por ejemplo en el Salmo 14:1. Fíjese hasta dónde llega un necio. Dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Aleluya. ¿Y para qué inventa el necio con eso? Dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido y hacen abominable maldad. No hay quien haga el bien. ¿Por qué el necio dice que no hay Dios? Porque así él se libera. Él se libera de una cantidad de problemas. Porque si hay un Dios, un juez, un control, pues yo tengo que eximirme, limitarme de hacer una balsa de cosas que yo hago. Yo no quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, pero hay un Dios, pues yo no puedo hacerlo. Pero cuando yo me libero y digo para mí mismo: no, Dios no existe, eso quiere decir yo haré lo que me dé la gana y nadie me llamará la atención. Entonces esa es una razón por la cual el necio dice: no hay Dios. Entonces por eso dice el Salmo: se han corrompido y hacen abominable maldad, porque ya ellos se han autoconvencido de que Dios no existe. Es decir, no hay juez. ¿Quién me va a condenar? Entonces yo tengo la libertad de hacer lo que me dé la gana. Pero si yo sé que hay un Dios todopoderoso, omnipotente y omnipresente, y yo respeto a ese Dios, hay cosas que le gustan a la carne que yo no la voy a hacer. No porque yo no quiera, sino por respeto a ese Dios. Y si no lo quiero respetar, por lo menos le tengo miedo. Por miedo a ese Dios, yo no lo voy a hacer. Pero si yo me libero, digo: no hay Dios, me siento en libertad de hacer lo que me dé la gana. ¿Puede el necio probar que nadie hizo lo que existe? ¿Puede el necio probar que nada de lo que existe existe? ¿Por qué? Porque hay gente que son tan necios que quieren decir que... Bueno, yo no quiero hablar de eso, del Big Bang y de esa gente. Porque esa es la necedad más grande de la tierra. Decir que esto se hizo de la nada. Pero y no da más brega hacerlo de la nada que lo haga un todopoderoso. ¿Qué da más brega? Todo el mundo que tiene 5 sentidos funcionando y que no es un necio, sabe que es más difícil que todo lo que hay y se mantiene venga de la nada a que venga de un ser todopoderoso. Para mí es más fácil creer que hay un Dios que creer que no hay Dios. ¿Por qué entonces? ¿Cómo yo explico el resto? Porque nosotros lo explicamos bien con la Biblia. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ya. ¿Cuándo es el principio? Bueno, varón, nadie sabe. Los últimos telescopios lo ubican en 13.500 millones de años luz. ¿Habrá algo para llegar ahí? Mejor es decir infinito, siempre, eterno. Y salimos del paso, porque no tenemos solución. Esas son cosas que no hay solución, ni para la ciencia, ni para el que sabe, ni para el que no sabe. Entonces el necio no puede probar que lo que existe no existe. Tiene que dejarlo ahí y respetarlo. O que nada de lo que existe, existe porque está ahí. ¿Puede una mujer con ovarios, hormonas y cuerpo femenino decir que es hombre? Pero lo dicen. Entonces, ¿qué son? La palabra más suave es necio, porque la otra es loco.
habrá una necedad mayor que la que los sabios de hoy, sabio entre comillas, los sabios de hoy quieren hacernos creer que no somos lo que somos por naturaleza, sino lo que tenga nuestra mente. O sea que la mente puede más que el cuerpo. Yo no tengo seno, yo tengo pecho, porque yo soy hombre. Yo no tengo que hacer nada para ser como soy. Pero si se me mete en la cabeza que yo soy mujer, ¿cuántas cosas yo tengo que inventar para que el otro crea que yo soy mujer? Eso no es una necedad. ¿A dónde lo puede llevar esa necedad? Ahí están los resultados. Lamentable para ese tipo de gente que son cautivos de uno que se llaman sabios, pero que son más necios, son graduados de necios. Vamos a hablar algo que sucedió hace siglos, pero que hoy es el mismo espíritu el que está funcionando. En el momento que se desarrolla esto que vamos a leer en la Biblia, Jesucristo era trading topic. Jesucristo era tendencia. Usted sabe que ahora hay tendencia, ¿verdad? Entonces Jesucristo en ese momento era tendencia. Todo el mundo hablando de Jesucristo. El maestro de Nazaret. El maestro de Galilea. Que levanta muerto, que sana leproso. El hombre que hace milagros. Y todo el mundo hablando del mismo tema. Era un impacto general lo que Cristo estaba haciendo. Porque entonces decía la gente, y este no habla como hablan los escribas y los fariseos. Déjeme detenerme aquí, porque eso de hablar, yo creo que eso de hablar tiene su cocorícamo. Porque es que uno conoce a la gente cuando habla. Usted ve un hombre o una mujer hablando, aunque sea dando una charla. Y si usted es bien observador, se da cuenta si es hipócrita, si es mentiroso, si es orgulloso, si es soberbio, si es humilde, si es sencillo. ¿Usted se da cuenta? Entonces Cristo está hablando, Cristo era tendencia y había causado un impacto general. Y la gente, el pueblo sencillo, como dicen ahora, el pueblo de a pie, el pueblo que no ha estudiado, que no era psicólogo, se dio cuenta que Cristo no era como los otros. Aleluya. Hermano, se dio cuenta el pueblo. No eran profesionales. El pueblo común y corriente, al oír a Cristo hablar, dice, este no es como los otros. ¿Y cómo eran los otros? Hipócritas, mentirosos, engañadores. Decían una cosa en la sinagoga y en la casa hacían otra. Eran orgullosos, altaneros. Entonces la gente se reunía en torno a Jesús, alrededor de Jesús, y escuchaban tranquilamente, y la multitud lo seguía, porque Él no era como los otros. ¿Y cómo se dieron cuenta que Él no era como los otros? Porque lo escuchaban hablar. Entonces Cristo impactó de tal manera que Juan, que estaba preso, Juan el Bautista, que estaba preso por decir la verdad, se inquietó y mandó una comisión de sus discípulos. Sus discípulos iban a veces a visitarlo a la cárcel, de la cual no salió, porque ustedes recuerdan que le cortaron la cabeza. Pero él mandó una comisión de sus discípulos, Juan el Bautista. Vayan a averiguar acerca de Jesús, porque las informaciones que me llegan son inquietantes, son impresionantes. Ustedes recuerdan que Juan y Jesús eran primos hermanos, o primos, eran primos. Entonces Juan conocía bien a Jesús y Jesús conocía bien a Juan, y Juan fue el que bautizó a Jesús. Pero cuando Juan bautiza a Jesús, Cristo no ha empezado. A partir de ahí fue que Cristo comenzó su ministerio y convirtió el agua en vino, y por ahí comenzó. Entonces Juan cae preso. Él no vio el desarrollo del ministerio de Jesús. Y ahora él preso, le llegan las noticias.
Jesús donde quiera que llegue es un boom. Mira, los paralíticos corren, los leprosos son limpiados, los ciegos ven, los sordos oyen, los locos se enderezan. ¿Qué es lo que está pasando? Y Juan está, ¿y qué es esto? Esto nunca se había visto. Entonces mandó una comisión. Y va a la comisión y le pregunta a Jesús, dice Juan, que si tú eres el que había de venir o si tenemos que seguir esperando a otro. Bendito el nombre del Señor. La noticia le llegó a Juan y Juan la devolvió. Viene la comisión y le cuenta, bueno, porque Cristo le dijo, ve dile a Juan, vayan a donde Juan y díganle lo que ustedes ven. Hermano, porque en el Evangelio no hay engaño. Aquí no hay subterfugio. Aquí no hay pantalla. En el Evangelio bíblico, porque puede haber otro evangelio que no sea bíblico, pero en el bíblico es una sola cara, una sola pieza, totalmente transparente. Vayan y díganle a Juan, no lo que yo digo, lo que ustedes han visto. ¿Qué vieron ustedes? Los cojos andan, los ciegos ven, los leprosos son limpiados. Díganle eso a Juan. Lo que ustedes han visto y lo que ustedes han oído. Entonces ellos van a donde Juan y se lo dicen. Dice Juan, no hay más prueba que esta. Este es el hombre que estábamos esperando. Como yo dije al principio, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos y amigos, ante Dios la gente ha respondido siempre a un mismo patrón, sin importar diferencia de época, nivel social, cultural, etc. Y el Señor a todos trata igual en cuanto a oportunidades. El Señor no tiene diferencia, pero la gente se comporta parecido. Como son las sociedades de hoy, era la sociedad de 2000 años atrás. Unos creían, la minoría, y otros eran indiferentes, no le importaba, y otros se iban en contra de Jesús. Eso hace 2000 años, pero ahora es igual. Unos creemos, otros se hacen los indiferentes y otros tratan de perseguir a los que predican el Evangelio. La misma situación todo el tiempo. Ante Dios la gente siempre ha respondido, porque el problema es no obedecer a Dios. Cuando ven la verdad de Dios, uno decide no acatarla, otros deciden acatarla y otros deciden no darse por aludido. Dese por aludido o no se dé, la misma cosa ahí. Usted, después que oye la palabra de Dios, es corresponsable a lo que ha escuchado. Entonces, estamos en un escenario similar. Estamos en un tiempo cuando la noticia de que Jesús se está salvando es la noticia más importante de la tierra. Vamos a ver lo que dice el capítulo 11, versículo 16. El versículo 15 dice, el Señor llama una atención. Dice, el que tiene oído para oír, oiga. Porque hay gente que tiene oído pero no oyen. ¿Y quiénes son los que no oyen? Los necios. Lo que le entra una cosa por aquí, le sale por aquí. Le dicen las cosas 50 veces y no la oye, no la entiende. Esos son los necios. Entonces, el que tenga oído para oír, porque a veces lo tienen para otra cosa, para belleza. El que tenga oído para oír, oiga. Versículo 16. Más, ¿a qué comparo o compararé a esta generación, a esta sociedad? Esta sociedad es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, tocamos la flauta y no bailan. Endechamos y no lamentan. O sea, estamos ante una sociedad que pide que le toquen música bailable y se la tocan, entonces llora. Estamos ante una sociedad que está golpeada y está llorando y endechamos para que lloren, entonces bailan. O sea, que cogen la cosa al revés. Es lo que está diciendo el Señor. Se pregunta y se responde convencido de que se trata de gente perversa, juguetona y necia.
dice el Señor, diciendo: tocamos flauta y no bailan, endechamos y no lamentan, porque vino Juan que ni comía ni bebía y decían tiene demonio. Vengo yo que como y bebo, entonces me dice que es un comilón. O sea, como quiera que yo lo trate, es mal, porque ustedes lo que se han empecinado en no servir. Las cosas serias las cogen de juego, igualito que ahora. Usted le predica de las cosas que ellos están mirando. ¿Cómo está el mundo? El mundo de hoy está para cerrarlo y ponerle candado. Todos los días aparece una maldad nueva. Todos los días surge un nuevo criminal, una nueva banda. Todos los días el crimen se organiza mejor y los gobiernos se organizan peor. Porque los criminales parece que tienen toda la de ganar. En todos los países del mundo usted encuentra el mismo problema. Usted se va a otro país por allá, por ejemplo, que habla español. Usted va a España o a América Latina, usted se sienta delante de un televisor y usted cree que está aquí. Lo mismo chisme, los mismos atracos, la misma delincuencia, las mismas violaciones, porque es una sociedad perversa, compuesta de gente necia, que no oye lo que tiene que oír, escucha lo que no le conviene y lo que le conviene no le hace caso. Necios, practicantes de la necedad. Bendito sea el nombre del Señor. Vino Juan y lo criticaron. Mire este loco. ¿Sabe? Juan era raro. Juan no vestía la ropa que vestían los demás, sino vestía de piel de camello, con todo y pelo. Esa piel de camello desollado, hacía su traje, porque eso le servía para el sol y para el frío. No venía a la ciudad, vivía en el monte, en el desierto y el monte. Comía de lo que aparecía en el desierto y en el monte. Miel silvestre, langosta silvestre. No había navaja, no había nada de eso para afeitarse. No era por moda, porque ahora es por moda que los hombres se dejan la barba. Ahora es por moda. Pero en ese tiempo Juan no era por moda, era por necesidad. Yo me imagino que esa barba le llevaban ahí. Y cuando iba a beber leche tenía que tener cuidado. Porque una barba aprieta llena de nata de leche, imagínese usted. Entonces cuando sale Juan, no salía con vocecita suave, sale del monte donde nadie lo ve, no comparte con nadie, entonces sale como un trueno. Arrepentíos, convertíos, porque el reino de los cielos se acerca. Y la gente, y temblaban y dice, pero ¿y qué hombre es este? No come, le brindan comida y no comía. Dios, no, yo no me contamino con la comida de estos necios. No bebía romo, no bebía vino, no bebía nada. Solamente salía como un fantasma, tronaba y volvía y se escondía. Y lo criticaban. Dice aquí, vino Juan que ni comía ni bebía y decía que tenía demonio. Entonces decían que Juan era un endemoniado, porque ustedes recuerdan el capítulo 5 de Marcos, el endemoniado gadareno que vivía en los cementerios. Entonces querían comparar a Juan con un endemoniado, porque no compartía con ellos, porque no se contaminaba, vivía en la presencia de Dios en el desierto, vivía hablando con Dios y él se alimentaba de lo que produce el campo. Entonces lo criticaron y dijeron que tenía demonio. Y no le hacían caso porque era un loco. Pero entonces viene Jesús. Jesús comparte con la gente. Jesús se sienta a comer con la gente. Jesús toma, bebe, habla, comparte. Es asequible, duerme en una casa. Tiene mamá, tiene familia, tiene amigos. Entonces dicen que Jesús... Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor,
amigo de publicanos y de pecadores. Juan no era amigo de nadie. Juan vivía solo, ni mujer tenía. Nadie ha oído hablar de los hijos de Juan el Bautista. Yo no sé si aquí hay alguno. Pero Juan el Bautista no tuvo mujer, fue célibe. Entonces viene Jesús, que tiene familia, tiene mamá, tiene hermanos, comparte con la gente, come comida, se junta con los publicanos. Los publicanos eran impíos, pecadores, inicuos. Pero ¿cuál es el mensaje de Jesús? Que él no hacía acepción de personas. Nadie podía acusarlo de pecado, pero él compartía con los pecadores. Prostitutas, publicanos, borrachones, leprosos. Él no tenía que ver con nada. Él le predicaba, se juntaba con ellos. Y en una ocasión, un publicano, que era el pecado más grande para el judío, el publicano era el peor de los impíos para el judío. Entonces un publicano lo invita a comer a su casa. Y Cristo va y come en la casa del publicano. Y los fariseos, los puros fariseos, los intachables, los limpios de toda limpieza van y se acercan a la puerta para confirmar que Jesús está comiendo en casa del publicano. Y cuando chequean, no había celulares para tomarle un video, ¿verdad? Una foto. Imagínese usted que hubiera habido lo que hay hoy. Lo ponen en las redes inmediatamente. Usted se imagina a Jesús en las redes, comiendo con los publicanos y las prostitutas. Mire el maestro ahí. Porque ahora las redes sociales se encargan de levantar y derrumbar a quienes al diablo le da la gana. No crea en redes sociales. El 20% usted lo cree. El 20% de lo que sale puede ser verdad. Hubieran cogido a Jesús y lo hubieran puesto en las 4 esquinas. El video de Jesús en TikTok, Jesús comiendo con los publicanos. Míralo ahí, el santo. Hermano, esta sociedad y aquella también, como quiere, es malo. Si usted solamente atiende a la iglesia, si usted no va a ninguna fiesta, ningún baile, ninguna hora santa, nada de lo que hace el mundo, usted solamente va a las cosas de la iglesia, es malo. Y si usted comparte con los 15 años del vecino, el matrimonio de la vecina, y usted va y comparte con ellos, y dice, oh, ¿y tú no eres evangélico? Bendito sea el nombre del Señor. Porque a veces la gente cree que el evangélico ni se ríe. No tiene derecho a reírse. Pero ellos tienen derecho a todo. Y nosotros tenemos derecho a nada. Entonces, se pregunta y se responde convencido de que se trata de gente perversa, juguetona, de las cosas serias. Versículo 16. ¿En qué compararé esta generación? Mire, esos muchachos se iban al parque, a la plaza, daban voces a su compañero, se juntaban, ustedes saben que los muchachos de adolescente a jovencito, relajan con todo. Es una época que uno tiene de diversión, entre 14 y como 22, 23 o 24 años, relajan con todo. Entonces parece que esos muchachos se juntaban en la plaza. Al gordo le decían gordo. Al flaco, ¡ay, que es una varilla! Al alto, parece un poste, parece una antena. Al bajito, parece un pineo. Y a todo el mundo le decían algo. Entonces llega Jesús y también le dicen. Entonces, ¿qué es lo que son? Necios. Necios que están jugando con la verdad. Entonces, acusaron a Jesús de mundano porque Jesús compartía con la gente. Era asequible, compartía. Jesús nunca estuvo ni está tan ocupado que no puede escuchar o atender a los necesitados. Entonces, en calidad de necio, querían música, pero no bailaban con la música alegre de bodas, ni tampoco lloraban con la música triste, no se compungían. Rechazaron a Juan igual que a Jesús. No estaban de acuerdo ni con Juan ni con Jesús.
¿Estará el impío de acuerdo con algo? Hay gente que no está de acuerdo con nada, nada bueno. Si usted va a una chercha, un colmadón, un teteo, ellos están de acuerdo. Si hay una iglesia que termina el culto a las 10:30 de la noche, muy contentos los hermanos, salen a la acera a despedirse, los vecinos llaman a la policía, porque es un desorden lo que esta gente tiene aquí. Pero cuando viene un teteo, ellos son los primeros que están en el teteo. Romo, junca, droga, fumadera, bailadera, manoseadera, 2 de la mañana, 3 de la mañana, nadie llama a la policía. Y si llama a la policía comparte con ellos. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Esa es la sociedad que estamos viviendo. Esa es la sociedad que usted y yo nos gastamos. Estamos en una sociedad que rechaza lo bueno, rechaza lo saludable, rechaza lo que le conviene, pero acepta lo peor, acepta lo dañino, acepta lo que no le conviene, y por eso estamos como estamos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Cristo le hace una comparación. Dice Cristo a partir del versículo 20: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades de las cuales había hecho muchos de los milagros, porque no se habían arrepentido. Entonces dice Cristo, porque la necedad tiene su consecuencia. Cristo habla de 3 o 4 ciudades: Corazín, Betsaida y Capernaum, lugares donde Jesús había hecho milagros y había predicado sus mejores sermones. Cristo le dice a ellos: ay de ti, Corazín, versículo 21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el infierno serás abatida. Porque en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Hermano, véase en ese espejo. Capernaum era la sede operativa de Jesús. De ahí salía Jesús a predicar a Galilea, a Samaria y a todos los lugares. Y volvía a Capernaum. Corazín y Betsaida eran vecinitos pegaditos, eran barrios de Capernaum. Los mayores milagros del ministerio de Jesús fueron hechos en esa área, en esa zona. En Capernaum principalmente, en Corazín y en esa zona. Esa gente había visto a Cristo, el desarrollo del ministerio de Jesús. Mientras más usted sabe, mientras más usted ha visto, más responsable es usted. Dios tiene misericordia del inocente, del ignorante. Pero de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, tiene que pagarlo. Mire, tiene que pagarlo con creces. Porque Dios no le perdona al que conoce la verdad que haga la mentira. Entonces Cristo está reconviniendo a estas ciudades. Tiro y Sidón, o Sodoma y Gomorra, hubieran visto lo que vieron Corazín, Betsaida y Capernaum, se hubieran arrepentido. La mayor parte de los milagros de Cristo y varios de los discípulos eran de Capernaum. La ciudad de Capernaum había visto a Cristo hacer milagros, había visto muertos resucitados, había visto todos los tipos de enfermos sanados, había escuchado muchísimos mensajes de Jesús y no había hecho caso. Entonces Cristo hace la comparación. Si Sodoma, que fue destruida por su pecado, si Sodoma hubiera tenido la oportunidad que tienen ustedes, se hubiera arrepentido. Y el ejemplo está en Nínive. Nínive era una ciudad tan mala como Sodoma, pero al oír el mensaje de Jonás, ¿qué hizo? Se arrepintió. Entonces Dios no la destruyó. Entonces
Entonces el Señor está llamando a la reflexión a la gente de Capernaum. Si aquellas ciudades hubieran tenido la oportunidad que han tenido todos ustedes, hubieran tenido otra conducta. Pero ustedes se mofan, ustedes se burlan, ustedes son indiferentes. Y entonces, comparando eso con nosotros hoy, ¿qué le parece? ¿Qué privilegio tenemos nosotros? Especialmente República Dominicana y muchos otros países. Tenemos libertad de culto. Nos reunimos a la hora que nos da la gana, por el tiempo que nos da la gana. Cantamos, hacemos bulla, hacemos vigilia, hacemos ayuno, hacemos retiro, hacemos lo que nos da la gana. Salimos a la calle a predicar. Nos plantamos en el parque con una bocina a predicar, cosa que ni en Estados Unidos se puede. Ni en Estados Unidos, el país de los sueños de mucha gente, ni ahí se puede, pero aquí se puede. En Francia no se puede, en España no se puede, en ninguno de esos países, pero aquí se puede. Y no aprovechamos la bendición. ¿Qué le parece? Si Tiro y Sidón, Sodoma y Gomorra hubieran tenido esta oportunidad, ninguno se pierde. Pero nosotros relajamos con la verdad. Dios nos da la bendición y nosotros la ponemos ahí. No le hacemos caso. Es como el muchachito rico. El muchachito pobre que hace carrito y las ruedas que le pone son de jabilla. Rueditas de jabilla. Y la hace rústicamente con palitos que encuentra. Y cuando hace su carrito, se goza mirando su carrito. Caminamos, alándolo con una soguita, porque no son eléctricos tampoco. Lo ala con una soguita. Y el niño se goza con el carrito que él mismo ha hecho. Le trae un carro, usted le trae un carrito de 20 o 30 pesos, de esos que venden los juguetes. ¡Ay! Se vuelve loco el muchachito. Llévele un carrito de eso a un niño rico. Ni se inmuta, se queda igualito. Usted le puede llevar lo que le lleve, un juguete electrónico, una pantalla, se queda igualito porque lo ha visto todo. No le hace caso a nada. Así estamos nosotros. Nosotros estamos como el niño rico. Todo lo hemos visto, todo lo hemos escuchado, no le hacemos caso a nada. Ahora nos hemos convertido en indiferentes, cansados de escuchar la palabra de Dios. Ya yo me sé todos los mensajes, ya yo me sé la Biblia. Me dice un hermano un día, creo que fue en Europa: varón, yo por YouTube he oído todo su mensaje, me lo sé todo su mensaje. Y digo, ¿como cuánto usted sabe? No, yo me sé como 100. Digo, ay madre, pues tú estás lejos. Pero ¿qué me quiere decir él? Que él no necesita más nada. Ya él lo tiene todo. Ya él recibió todo. No lo hemos recibido todo. Ahora es que falta. Ahora es que hay mambo, hermano. Aleluya. Ahora es que hay gloria. Porque lo mejor está por llegar. Yo no sé ustedes, pero todos los días yo recibo algo nuevo. Y cada cosa nueva supera la anterior. Pero el necio no entiende. Ahora, hay algo más para los necios. Porque estas ciudades fueron castigadas. Estas ciudades fueron castigadas, las ciudades de Tiro, Sidón, Sodoma y Gomorra. Por el pecado y porque no atendieron a la voz de Dios. Entonces el Señor le llama la atención a Capernaum y a Corazín y a Betsaida. Ustedes que tienen al Hijo de Dios aquí en persona, ustedes que han visto los milagros con sus ojos, ustedes que han palpado la realidad, son indiferentes. Eso se le aplica a muchísima gente, que su papá y su mamá son evangélicos. Han visto el evangelio desde que nacieron, pero no le hacen caso. Viven al lado de una iglesia, oyen los cultos, oyen los mensajes, ponen a Radio Ven, ponen a Cielo TV y tantas cosas que le llegan, pero siguen su vida muelle. Sigue bebiendo romo, sigue hablando mentiras, sigue engañando, sigue piropeando a la mujer ajena, pero está oyendo mensajes. Y entonces, en una ocasión me dice un hombre, eso fue en La Romana, en Villaverde:
todos los días a las 3 yo me siento a escuchar su mensaje. ¿Y sabe dónde estaba él sentado? En la puerta de un colmadón. Yo iba pasando y me llamó para decirme eso. Ellos paran la música a las 3 de la tarde y oyen el mensaje. Ay, Jehová de los ejércitos. Yo le dije, mira, cada mensaje de eso se aumenta tu culpa. Es como que te van poniendo piedra de plomo encima. Cada vez que tú oyes un mensaje y te queda igualito, es más peso que va sobre ti. Más responsabilidad. Más cosas que tú sabes y que no haces. O sea, mientras más mensajes tú oyes y no le haces caso, peor tú eres. Te hunde. Porque el Señor al que no sabe no le exige. Es al que sabe. Al que sabe hacer lo bueno. Entonces, ¿cuál es el destino final de los necios? La Biblia habla de que habrá un juicio y que nadie va a escapar. Y eso me gusta recordarlo mucho. Ustedes me excusan, pues yo tengo que estar recordando las verdades. Porque la gente cree como que a Dios se le va a olvidar. No, aquí está escrito para que nos lo sepamos de memoria. Todos tendremos que responder un día. Porque será un juicio universal. Un juez justo y honesto, pulcro, que no se vende, ni tiene amigos. O mejor dicho, no tiene enemigos. Todos son amigos y como todos son amigos, a todos les dice la verdad. Dice Apocalipsis 20:11. Vi un gran trono blanco. Blanco es porque es puro, inmaculado. Y al que estaba sentado en el trono, delante del cual la tierra y el cielo huyeron, y ningún lugar fue encontrado para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie. Todos los muertos delante de Dios resucitaron, por supuesto. Los libros de Dios, los expedientes, fueron abiertos. Y después que abrieron todos esos expedientes, dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Y qué pasó? Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Es decir, que cualquier disparate que usted hace aquí, que usted cree que nadie se dio cuenta, lo anotaron en el libro, en los libros. Porque hay un libro que es el libro de la vida. Ahí no está todo el mundo. Pero en los libros estamos todos. Los buenos y los malos. Y ahí está el expediente, las travesuras de cada uno. Y cuando esos libros lo abran, Pedrito, Juancito, Ramoncito, Juanito. Ah, no, que no fui yo, y le sale el video. La cámara oculta, hermano. Porque la gente ha inventado eso ahora, pero Dios la tiene desde el principio. Le va a salir el video ahí, mírate ahí. Día, hora y lugar donde cometiste la fechoría. ¿Quién fue ese? No, es que ese se parece a mí, ese mellizo conmigo. Pero es a Dios que tiene que engañar. Entonces, todos serán juzgados, no por lo que ellos digan, sino dice aquí, por lo que está escrito en los libros, según sus obras. Y dice que los que murieron en el mar entregará a los muertos. Los que están en el sepulcro lo dará su muerto, etcétera, etcétera. Y entonces dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Esa es la sentencia de los necios. ¿Qué es el necio? El que ve la verdad y la rechaza. El que sabe que debe cambiar de vida y no lo hace. El que sabe que no debe mentir y miente. ¿Qué es el necio? El que sabe que está ofendiendo a Dios y continúa como que no es con él. Necio es el que está en pecado, lo sabe y no se arrepiente. Necio es el que no busca a Dios teniendo la oportunidad. Necio es el que le dice a Dios después. Necio es el que se hace el que no sabe, pero que lo sabe todo. El que se hace el inocente, el indiferente. Ah, no, eso no es conmigo, eso es con los evangélicos.
No, eso es con la gente, a menos que tú no seas gente. Eso es con la gente, porque Dios nos ama, pero hay dos caminos. Y Dios quiere que estemos en el mejor. El Señor te quiere bendecir desde aquí hasta allá. Pero el problema es que hay que comenzar aquí. Los necios prefieren ignorar a Dios para no sentirse culpable. Pero lo ignore o no lo ignore, es lo mismo. Dios sigue siendo lo que es y Dios hará lo que va a hacer. Los necios irán, como dice Apocalipsis 21, los cobardes y ese tipo de gente irán al lago de fuego, al lugar de castigo eterno que tiene Dios preparado para los que se burlan de Él. Entonces, la necedad humana tiene sus consecuencias. Y toda esa gente que vive burlándose de Dios, algunos Dios comienza a cobrárselo aquí, pero la mayoría se lo va a cobrar después de. Así que tratemos nosotros de ser sabios. Tratemos de ser humildes. Tratemos de ser consecuentes con nosotros mismos. Porque esto es individual. Nadie salva al otro. Usted no salva a sus hijos, ni sus hijos lo salvan a usted. Cada uno tiene que ponchar su propia tarjeta. Aquí no hay sustituto. Eso es yo por yo. La necedad humana y sus consecuencias. Un aplauso al Señor. Querido amigo, acabas de escuchar el mensaje de la palabra de Dios y Dios habló a tu corazón. Si quieres comenzar una vida nueva, entrégale tu vida a Cristo, tu corazón. Repite conmigo esta breve oración. Amado Dios, te adoro y te alabo y te agradezco haberme hablado al corazón. Señor, reconozco haber pecado contra ti. Hoy me arrepiento, te pido perdón, te entrego mi corazón y acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si lo hiciste de corazón, busca una iglesia cristiana evangélica y asiste a los cultos. Y todos los días lee la Biblia y habla con Dios en oración. Y allá en el cielo nos veremos. Dios te bendiga.